Sheinbaum le da la vuelta a la mentirosa Xóchitl. No hay desabasto de vacunas, sus datos son falsos. La narco ex candidata del PRIAN Xóchitl Gálvez arremetió contra los gobiernos de Morena y los acusó falsamente de una supuesta negligencia por la caída en la cobertura de vacunación contra el sarampión, además de cuestionar la situación del sector salud heredado por Claudia Sheinbaum del gobierno de AMLO, al que no logra superar y sigue atacando. Pero Sheinbaum le respondió a la narcobotarga, con cifras y acciones contundentes. Aseguró que no existe desabasto, que la aplicación de vacunas prácticamente se duplicó y que el gobierno busca llegar a 2.5 millones de dosis semanales, con millones de vacunas adicionales en distribución. Además defendió, con datos científicos, que durante el sexenio de López Obrador sí hubo vacunación y anunció medidas para ampliar la cobertura ante los posibles brotes ocasionados por los antivacunas, para callar a la botarga ponchada. Veamos enseguida cómo la narcobrutarga Xóchitl es aplastada por la presidenta por gruñir mentiras, cómo le mandan sus padrotes, las narcoperritas de Trump, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Si vacunar es amar, entonces el expresidente Andrés Manuel López Obrador odió al pueblo de México en los hechos. Fíjense nada más, su gobierno dejó la cobertura de vacunación contra el sarampión por debajo de los niveles que se habían alcanzado en sexenios que él tanto criticó. Poco se ha hablado de los cerca de 20,000 casos de contagio de sarampión en nuestro país y de la muerte de 45 personas por esta causa. Es grave, es una enfermedad que prácticamente se había erradicado en México, gracias al alto porcentaje de vacunación en niños. Sin embargo, en 2019 el gobierno de López Obrador desapareció el esquema masivo de semanas nacionales de vacunación. Vean las siguientes cifras. La primera dosis de la vacuna contra el sarampión pasó de 97% en 2018 a tan solo 80% en 2024. Y la segunda cayó del 99% a solo 69%. De acuerdo con la comunidad médica, para hacer frente a esta enfermedad altamente contagiosa, la población debe estar vacunada por lo menos en un 95% para lograr la denominada inmunidad de rebaño. A la fecha, nadie ha asumido la responsabilidad y la tienen. La mayoría de los decesos se registró en niños que no fueron vacunados en administraciones morenistas. De acuerdo con especialistas, en los últimos años el presupuesto destinado para vacunas registra un subejercicio elevado. Tan solo en 2022 y 2023 fue de más del 75%. Lo he dicho, la incapacidad es corrupción, la incapacidad mata. La falta de vacunación cobró la vida de personas. No es un hecho fortuito, es indolencia gubernamental, es negligencia criminal. Por otra parte, la presidenta Sheinbaum no ha reconocido el mal estado en que su antecesor le dejó el sector salud. Un ejemplo que podría describir la situación en que lo heredó son las ruinas en que también recibió la famosa megafarmacia. ¿Se acuerdan? Se anunció con bombo y platillo para resolver el desabasto de medicamentos en todo el país y hoy está abandonada. No funciona ni como bodega. Y eso que costó cientos de millones de pesos a los mexicanos. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche y Quintana Roo y del Grupo Cantón. En el tema de la vacunación, hemos dado seguimiento a diversas reacciones que se han venido dando alrededor precisamente del tema de vacunación. Esto ha sido explotado por grupos de oposición, en donde se habla de ya una alerta sanitaria, una alerta en la de están sembrando el miedo, están sembrando versiones, ¿no? En donde ya no hay vacunas. Lo que están manejando es una dinámica en donde aquí hay vacunas, entonces toda la gente va a un lugar y obviamente se terminan las vacunas, ¿no? Pero hay otros lugares en donde dicen, bueno, aquí sí tenemos, ¿no? Aquí el punto es uno, ¿cómo se están preparando precisamente para informar bien y de dónde hay vacunas, cómo se está haciendo este proceso? Eso es por un lado. Y por el otro también surge el hecho de la llegada del mundial. También quieren sembrar esta situación de que los extranjeros van a traer enfermedades, va a haber un problema que México no está preparado para recibir, para un control sanitario, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, para tranquilidad de la gente, ¿cómo se está trabajando estas dos áreas? Primero, ya dijeron de lo de la vacunación, pero el otro, esta vigilancia sanitaria de cara al mundial. A ver, fíjense, el número de vacunas, ponlo, que se han puesto. Tuvimos una reunión hace una semana con todos los gobernadores. Hoy en la tarde vamos a tener otra, a distancia, para poder revisar las problemáticas que hay y en todo caso solucionarlas juntos. Entonces hay mucha coordinación con las y los gobernadores de todas las entidades de la República, la Secretaría de Salud, y participo personalmente en estas reuniones. No, la de cuántas vacunas se pusieron. Fíjense, de que anunciamos la semana pasada a esta semana, pues aumentaron en casi el doble el número de vacunas que se están poniendo en el país. Nuestro objetivo es llegar a 2.5 millones de vacunas a la semana.
Entonces, para ello, pues hay vacunas suficientes en los centros de salud y también en algunos estados de la República o aquí en la Ciudad de México se han puesto centros de vacunación en otros lugares. Ya eso depende de las propias entidades de la República. Nosotros insistimos mucho en que se vacunen las niñas y los niños, que es muy importante porque es la población más vulnerable y además en ciertos estados de la República de 13 a 49 años. Hay 27 millones de vacunas, se están distribuyendo bien, no hay problema de desabasto de vacunas, incluso estamos comprando más vacunas para que no haya ningún problema a la Organización Panamericana de la Salud. Son alrededor de 15 millones de vacunas más para poder tener suficientes vacunas este año y el próximo también, prevenir cualquier problema. Solamente son 9,400 casos de sarampión en todo el país desde febrero del año pasado. O sea, en un año ha habido 9,400 casos. ¿Y cómo prevenir para que no sigan aumentando los casos? Vacunarse. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, quien no sepa dónde vacunarse, si va al centro de salud o al hospital más cercano a su domicilio público, ahí se podrá aplicar la vacuna de manera gratuita. No importa si es derechohabiente del IMSS, del ISSSTE o no es derechohabiente de ninguno de los dos, en cualquier clínica le pueden poner la vacunación. Otra cosa, no necesitan llevar su cartilla si no la encuentran. Si la tienen, obviamente llévenla. Si no encuentran la cartilla de vacunación, de todas maneras con la palabra de la mamá o el papá o el tutor de la necesidad de vacunar a sus hijos, se le pone la vacuna. Mencionaba esto porque a través de las redes, las benditas redes sociales, bueno, su servidor ha recibido mensajes de Pachuca, de Puebla, del Estado de México, obviamente del sureste, en donde nos hablaban de, oye, por ejemplo, decían, en Pachuca no hay vacunas. No, pues cheque ahí en la Secretaría de Salud, o en todo caso, pues, bueno, nos piden que hiciéramos las preguntas aquí a la presidenta, bueno, aquí le estamos extendiendo, y ustedes, bueno, ya están informando, pues, de dónde poder verificar estos centros de vacunación, y bueno, pues, que se amplía esta red, ¿no? Ahora, en el caso del Mundial, ¿cómo se está preparando precisamente México para esta vigilancia sanitaria? Siempre hay vigilancia sanitaria en el país, no es algo que surja por alguna circunstancia, eso es algo que hay en México. Una parte se encarga las entidades de la República y otra parte, pues, las instituciones de salud federales. Entonces, hay siempre vigilancia epidemiológica en el país. Si surge, como en este caso, ¿cómo supimos que había un caso de sarampión en Chihuahua? Pues porque hay vigilancia epidemiológica. Entonces, lo que normalmente se hace cuando surgen estos casos es que ahí donde aparece se vacuna alrededor, en 5 cuadras, o en la localidad en donde surgió el caso, se vacuna alrededor. Además, pues, de la vacunación más masiva que estamos haciendo ahora, sobre todo para niñas y niños. ¿Cuál sería usted el llamado que le haría precisamente a estos grupos tal parece que cuando fue con Calderón, cuando fue lo de la época de la influenza, pues hablaban de no ser alarmistas y ahorita están haciendo totalmente todo lo contrario? Lo que han estado difundiendo, que es mentira, es que durante el periodo del presidente López Obrador no se vacunó. Y eso no es cierto. Vamos a poner la gráfica que puso Zoé. Se hizo un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública con muestras representativas de todo el país sobre sarampión. Se saca sangre y se ve si hay anticuerpos. O sea, no es un estudio de preguntarle a la persona ¿te vacunaste o no?, sino de ver la sangre. Entonces, ahí, en ese estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, este es el resultado que hay. Esto no es político, es sencillamente el resultado de una investigación de salud. Entonces, lo que muestra es que los niños de 0 a 7 años tienen 82% de presencia de anticuerpos contra el sarampión. Entonces, eso quiere decir que en el periodo del presidente López Obrador, pues hubo una cobertura del 82% en la vacunación. Sin embargo, mientras más avanzan las edades, 16 a 20, 21 a 25, etcétera, hay una menor presencia de anticuerpos. ¿A qué se asocia esto? A que es muy probable que no se puso la segunda dosis de vacunación en su momento, porque la orientación era que se vacunara al año y después a los 6 años. Ahora ya cambió. A partir del 2021 se hizo la orientación de que se vacunara al año y a los 18 meses. Ahora, como está la presencia del sarampión, pues se orienta que sea desde los 6 meses, una dosis 0 de sarampión. Esto es un resultado de un estudio científico, no tiene nada que ver con política ni mucho menos. Entonces, ahí se muestra pues que sí hubo vacunación durante el periodo del presidente López Obrador. Y ahora, pues lo que estamos buscando es que haya mucho mayor cobertura de vacunación con la presencia, pues, de este brote que se ha presentado.
Un último. Ahora hay que decirlo muy importante. En Chihuahua inició el brote porque ahí hay una población importante que no se vacunó. Ahí hay una población importante que no se vacuna de nada, que están, digamos, en contra de la vacunación por su religión. Entonces ahí inició el brote y hubo muchas pláticas con ellos para convencerlos de que se vacunaran, y la mayoría de ellos se vacunó y después ya se vacunó a toda la población en una situación más masiva. Y la mayoría de los casos que se dan de sarampión, pues es personas que evidentemente no se han vacunado. Perfecto. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.